relacionado a la elección de la Asamblea Nacional. Casi lista, también hemos avanzado lo que tiene que ver con la feria electoral. Es decir, nunca, en ningún momento, este poder electoral dio señales de que no hubiese un proceso electoral este año. Al contrario, estuvimos desde el principio de año anunciando y diciendo, este es un año electoral, estas son las actividades que estamos realizando, esto es todo lo que hemos hecho, estas son todas las planificaciones que tenemos y tenemos pendiente esto y aquello. Es decir, al país le informamos de todo esto. Sin embargo, mientras este poder electoral estaba trabajando en todas estas actividades para impulsar el buen desarrollo del evento electoral previsto para este año, tal como lo anunciamos, y que ya todo el país sabía, algunos voceros políticos y organizaciones cuyos intereses no son de orden electoral han desarrollado toda una campaña para el desprestigio de la institución y la generación de tensión política en el país alrededor de especulaciones, manipulaciones y mentiras. Entre otras cosas, por ejemplo, algunos ejemplos simplemente, se ha afirmado supuestos cambios en circunscripciones electorales, aun cuando se informó que se mantendrían las mismas circunscripciones del año 2010, como en efecto la hemos mantenido, pues no habían cambios que ameritaran una nueva distribución. La única variación está relacionada con los movimientos internos de la población en el país. Las circunscripciones son las mismas que se utilizaron en el 2010, lo dijimos en el debido momento, y sin embargo se desarrollaron toda una campaña tremendista, diría yo, de desprestigio del Consejo Nacional Electoral. Y de nuevo les digo, estas circunscripciones son las mismas con las que se hicieron las primarias de la MUD y las que se van a hacer las primarias del PSUV. Igual fue el caso de la campaña del descrédito en contra y desinformación en contra de la jornada especial del registro electoral, y durante la cual todo el tiempo se ha estado mintiendo sobre las fechas, los procedimientos y creando mayor tensión y tratando de alguna manera desprestigiar al Consejo Nacional Electoral. Y yo también, uno se pregunta, todo esto desarrollado desde una percepción virtual de la realidad, una realidad virtual en donde no sabemos, uno no entiende cómo es que, conociendo la realidad, sin embargo, en estas redes sociales que de alguna manera uno pudiera decir que neurotiza a la población con esta desinformación y estas mentiras, disocia, aliena. Nosotros dimos completamente todos los datos sobre el registro electoral y sin embargo crearon situaciones extremas hasta de violencia que en el Táchira llegaron al punto de golpear agentes de actualización bajo el supuesto creado en esa realidad virtual de que nosotros estábamos cerrando el registro electoral, aún cuando ya habíamos dicho que la jornada estaba activa durante todo este tiempo. Y les digo, tan es así, de conocimiento de la población en general, no de esta realidad virtual, que solamente en junio, no con los datos que ya les acabo de dar, sino que solamente en junio, hasta el momento, durante este mes, de los nuevos inscritos tenemos más de 130.000 personas. De las reubicaciones tenemos más de 120.000 que se le suman a las cifras que ya aprobadas el mes de mayo. Y de las actualizaciones tenemos más de 50.000 actualizaciones. Es decir, ha habido movimientos en el registro electoral y sin embargo se crean estos que algunos que se confunden terminan creando situaciones de violencia o pretendiendo crear situaciones de presión sobre el Consejo Nacional Electoral. Como lo hemos dicho en algunas oportunidades, lo ratificamos en este momento. El Consejo Nacional Electoral
no actúa bajo presión. Hay una perspectiva, pareciera, de algunas pequeñas, como lo hemos dicho en otras oportunidades, pequeñas agrupaciones que pretenden ser políticas o de organizaciones que tienen actuaciones políticas, que pretenden imponer su voluntad a toda costa. Como digo, moviendo y neurotizando el país en esta realidad virtual, a pesar de todas las actividades que nosotros hemos venido sistemáticamente publicitando. Es como si viviéramos otro tipo de política, una política donde solamente es válido solamente se acepta cuando las decisiones se hacen con base a la solicitud, estrictamente, no importa cuál sea el tipo de solicitud. Si no se hace, si no se obtiene lo que se está pidiendo, entonces vienen, yo diría, como una política como del berrinche de lo que está allí. En el Consejo Nacional Electoral nosotros tuvimos, especialmente con el registro, unos ataques durante estos meses, como digo, que veníamos trabajando con las políticas de inclusión que nosotros hemos venido tomando. Y a mí me llama la atención, porque nosotros son políticas de nuevos centros, son políticas de incluir y de otorgarle y de garantizarle los derechos políticos a todas las venezolanas y los venezolanos que están mayores de 18 años y que constitucionalmente tienen el derecho de ejercer su soberanía a través del voto. Nosotros estamos trabajando en eso y hemos venido durante muchos años desarrollando nuestra política de inclusión, no solamente con el registro electoral, sino con los centros de votación. A mí me llamó la atención, no suelo hacer esto, pero lo que nos critican aquí en Venezuela, en otros países los están pidiendo. Citando nada más Hillary Clinton, ella llama a la expansión masiva del acceso al voto porque dice, voy a citar, ella alega que los esfuerzos republicanos por limitar el registro de electores tienen un impacto desproporcionado en las personas de color, los pobres y los jóvenes, de un extremo de nuestro país al otro. Eso pasa en otros países y nosotros aquí esa política la hemos aplicado durante años. Las políticas de inclusión no son tomadas en cuenta por estos sectores que nos han estado criticando. Las políticas en cuanto al registro electoral han sido atacadas sistemáticamente desde que comenzaron, con acusaciones tan absurdas como que estaban escondidas, ya vimos las cifras que les acabo de dar, y manipuladas. Ahora nos han estado criticando y atacando la creación de nuevos centros, como si esa política fuera algo, una ventaja, no sé para quién, porque asumen que hay venezolanos con menos derechos. ¿Por cuál razón? Porque son en sectores populares, porque viven en zonas urbanas, porque no están cerca de las avenidas, o porque resulta que son sospechosos porque están en casas de interés social. Nosotros hemos venido desarrollando y garantizando a todas las personas que están en los nuevos desarrollos, que están mudados de las zonas, les estamos garantizando que tengan, como lo hemos hecho para todo el país y en todo el territorio nacional, que también tengan un centro de votación cercano a su residencia, como lo tenemos todos, como lo tienen todos y cada uno de ustedes que están sentados aquí. Por supuesto, también quería llamar la atención, aparte de todos estos señalamientos que se le hicieron al Consejo Nacional Electoral, también quiero señalar algunos señalamientos sobre matrices internacionales, que no solamente mostrando actitudes que son contraproducentes para la República, también son capaces en algunas individualidades. No estamos hablando de organizaciones políticas, hablamos de individualidades, pequeños sectores de la población que son capaces de construir
alianzas internacionales para ir en contra de este poder electoral. Nosotros hemos visto durante este año cómo de una manera sistemática se han venido citando unos pseudo estudios científicos, y entonces se hacen voceros y repiten lo que hay allí, de intelectuales que yo diría o no tienen ningún conocimiento de lo que es el sistema electoral venezolano, o hay una gran deshonestidad en esos señalamientos. Solamente voy a nombrar uno de esos, de los muchos que se han desarrollado, y en algún momento lo pudiéramos incluso conversar. Uno de ellos nada más. Nos califican como si nosotros estuviésemos en la cola de los sistemas electorales por el tema de los resultados electorales. En este país, somos el único de la región que da, y del mundo, que damos resultados oficiales el mismo día. Califican por encima de Venezuela, esos pseudo estudios científicos, países con sistemas electorales, lo digo sin ninguna calificación ni positiva ni negativa, son otros sistemas electorales distintos, pero dan los resultados un mes después. Resultados oficiales se dan 2 semanas después, 3 semanas después y hasta un mes después. Y donde la fragilidad que ya tienen estos sistemas, de nuevo, sin ningún tipo de crítica, porque esos son sistemas, cada sistema electoral es distinto en cada país, con mucho respeto, pero no tienen nada que ver con este sistema electoral que nosotros tenemos en Venezuela, que es un sistema electoral blindado, seguro, revisado, chequeado y rechequeado por todas partes. Solamente en este dato, igual que atacando un registro electoral, cuando nuestro registro electoral es auditado, es expansivo, es inclusivo, y ya vemos en otros países donde sistemáticamente por políticas de Estado más bien se van encogiendo los derechos políticos. Aquí en Venezuela los derechos políticos cada día los vamos expandiendo mucho más. Antes de pasar ya a lo que nosotros tenemos aquí, de lo que hemos aprobado en el día de hoy, podemos decir que dentro de estos ataques, de estos pseudo análisis de expertos nacionales unidos a voces internacionales, la mayoría de las veces muy ignorantes, los internacionales. Los nacionales saben cómo es nuestro sistema electoral. Uno pudiera preguntarse si por esta vía no están intentando resurgir las listas de chequeo sobre cómo debemos comportarnos en América Latina para considerarnos demócratas. Por supuesto, estos intelectuales que tienen más lealtad por las corporaciones que financian sus investigaciones que por la ciencia, no dudan en construir los nuevos baremos y calificaciones de aquellos países que, de acuerdo con sus indicaciones supuestamente rigurosas, son más o menos democráticas. Y terminan siempre poniéndonos en la cola, sin ni siquiera tomarse la molestia de realmente ver cómo este sistema electoral venezolano, con sus sistemas de chequeos, rechequeos y auditorías, lo hace, si no el más, uno de los más seguros del mundo. Pocos países se atreven a someter públicamente y con las organizaciones políticas al chequeo y a las auditorías que nosotros en el poder electoral sometemos al sistema electoral venezolano. Y estamos felices con eso, de hacerlo, porque eso es lo que hace de este sistema electoral blindado perfectamente. Y con eso es porque nosotros podemos decir con gran seguridad y gran tranquilidad que esa soberanía del pueblo que se ejerce a través del voto está garantizada.
En el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral aprobó el corte al 31 de mayo de las elecciones que ya les comenté. Aprobamos las normas para regular la verificación y certificación de manifestaciones de voluntad en apoyo a las personas que aspiran a postularse por iniciativa propia a los cargos de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 2015. Aprobamos también las disposiciones administrativas para la constitución de los grupos de electoras y electores que participarán en las elecciones a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional 2015. Y asimismo, aprobamos la resolución con la convocatoria a las elecciones a la Asamblea Nacional 2015 y el cronograma electoral. Las fechas de la elección es el 6 de diciembre. El corte para el registro electoral es el 8 de julio. Las fechas relevantes. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Estas son las fechas fundamentales de ese cronograma electoral que en pocos momentos lo tendremos en la página del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, ratificamos la invitación a la UNASUR para la conformación de una misión electoral que nos acompañará a lo largo de todos estos meses y, por supuesto, el día de la elección. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece... Bien, palabras entonces de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, ha dicho que la elección a la Asamblea Nacional será el